¿Cómo adaptar el contenido a las necesidades de la audiencia? Listo. Entonces, bueno, acá hay varios puntos importantes. El primero es, en primer lugar, identificar a la audiencia, ¿sí? Entonces, entender muy bien a quién le estoy hablando. Digamos, ¿es una audiencia B2B o es una audiencia B2C, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi audiencia es una audiencia B2B, entender muy bien a qué tipo de industria pertenece, qué tipo de empresas son a las que yo le quiero hablar y digamos qué cargos puntualmente son a los que yo quiero llegar con mi contenido. ¿Sí? Entonces, ese es un primer paso muy importante, identificar muy claramente quién es mi audiencia. Una vez uno ha identificado la audiencia, el segundo paso muy importante es entender los insights o digamos los puntos de interés de esta audiencia, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de contenido le gusta leer? ¿Qué tipo de contenidos comparte? ¿Qué tipo de medios consulta? ¿Qué tipo o qué tópicos, digamos, particularmente interés tiene y comparte, digamos, en sus redes sociales, etcétera? Es como tratar de investigar muy a fondo cuáles son esos intereses de consumo de esa audiencia, qué es lo que quiere leer, qué es lo que, digamos, esa información a la que quiere llegar, ¿sí? Y acá otro punto muy importante es entender como esa intención de búsqueda que tiene esa audiencia, que pasa muchas veces que los contenidos tratan de abarcar como un sinfín de respuestas a una consulta particular que tiene una audiencia. Y digamos, esto lo que hace es que la persona o el usuario llegue, lea el contenido, pero no encuentra muy particularmente la respuesta a su intención de búsqueda y va a otro contenido a buscar, digamos, a seguir buscando más detalladamente esa respuesta a lo que quiere consultar. Entonces es muy importante también entender cuál es la intención de búsqueda, digamos, de esa audiencia para entender yo puntualmente también qué información debo brindarle y qué respuesta le debo dar, ¿no? ¿Qué solución? Entonces, pues digamos, esta investigación y este entendimiento de intereses es muy importante para poder crear un contenido que esté muy adaptado a las necesidades de información de esa audiencia, ¿sí? Bueno, un tercer punto es qué herramientas pueden ayudarle, digamos, a los creadores de contenido a entender un poquito más estos insights. Entonces, bueno, pueden existir muchas herramientas. Digamos, una particularmente puede ser Bosumo, ¿sí? Que, digamos, ayuda a identificar cuáles son esos contenidos más compartidos, ¿sí? En Internet. O, digamos, internamente en Castleberry Media también tenemos una herramienta que llamamos True Content, que ayuda a segmentar muy bien esa audiencia y una vez está creada esa audiencia, ayuda a entender cuáles son, digamos, esos intereses o esas tendencias de consumo de la audiencia para una vez, digamos, se tengan esos insights, se puedan crear contenidos adaptados a esas necesidades de información. Sí, eso es un tercer punto, que son las herramientas. Posteriormente, digamos, una vez identifican ya esas necesidades de información, esas necesidades de consumo de información de la audiencia, se crea el contenido, ¿sí? Porque muchas veces pasa que, o sea, lo importante es eliminar esa adivinación en los contenidos, porque muchas veces pasa que se generan contenidos a partir de la primera idea que se venga, digamos, que se dé, ¿sí? Pero no se está atinando o no se está targeteando a los intereses particulares de esa audiencia, ¿sí? Entonces es muy importante tener esos insights para después de esos insights proponer ideas de contenido y elegir cuáles son, pues digamos, las mejores ideas de contenido para esa audiencia, ¿sí? Y acá otro punto importante es entender que muchas veces para crear ese contenido no es solamente importante entender esas necesidades de información de esa audiencia, sino también recopilar un poquito más allá y entender globalmente qué está siendo importante, ¿sí? A nivel, bueno, a nivel global, como noticia global, por decirlo así, a nivel industria, a nivel corporativo, porque muchas veces esos otros insights adicionales a los de la audiencia ayudan a crear contenido cada vez más adaptado a esas necesidades de información de la audiencia en particular. Entonces esa sería como mi respuesta a esa primera pregunta. Vale. Eh, Ahora, en cuanto la marca debe plasmar, obviamente, es como su esencia y su conocimiento en ese contenido que se va a crear. ¿Cómo saben las empresas que efectivamente la esencia de su marca y toda su experiencia queda plasmada en ese contenido que están creando? Ok. Bueno, pues digamos, ahí es muy importante, o digamos lo que determina que efectivamente esa esencia y digamos todo lo que una marca quiere comunicar en sus contenidos se transmita, es que digamos el proveedor o la persona que está creando ese contenido
digamos, tenga un acercamiento y un entendimiento muy claro, digamos, de lo que la marca quiere comunicar. Entonces, suponiendo que es un proveedor de contenido, ¿sí? Es muy importante todos esos pasos que se hagan para entender al máximo lo que la marca quiere comunicar, cómo quiere comunicarlo. Entonces, digamos, es un entendimiento que se tiene que dar desde el momento en que se da o se inicia la relación, por decirlo así. Entonces, es muy importante que el proveedor entienda muy exactamente cómo funciona la industria, qué tipo de servicios vende, digamos, la marca, qué productos vende, cómo se comunica, cómo se quiere comunicar, qué tipo de mensajes quiere darle a la audiencia, etcétera. Entonces, digamos, cómo cuenta su historia, ¿sí? Como todo ese entendimiento que se puede dar entre la marca y el proveedor del contenido es demasiado importante para poder comunicar, digamos, efectivamente la esencia, porque al fin y al cabo es el proveedor el que va a representar como a la marca a través de ese contenido. Entonces, entre tú más conozcas, digamos, lo que la marca quiere comunicar, pues digamos, es menor la discrepancia entre lo que la marca efectivamente quiere decir y lo que tú estás diciendo, digamos, en el contenido como tal, ¿no? Esos son 3 puntos importantes. Hay diferentes estrategias como para crear ese entendimiento o fortalecer ese entendimiento entre el proveedor y la marca. Uno es, digamos, muchas veces se pueden dar entrevistas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se va a crear un contenido de un tema en particular, X, llamémoslo X, y se da una entrevista con un experto de la marca que es un experto en ese tema que se va a comunicar en el contenido. Entonces, digamos, un paso previo a generar ese contenido, se da esa entrevista, ¿sí? Digamos, se enriquece el contenido con todos esos aportes muy valiosos que da el experto y, digamos, de esa manera se logra comunicar muy bien lo que la marca, digamos, quiere decir en ese contenido, ¿no? Entonces, digamos, las entrevistas son una estrategia, digamos, para disminuir esa discrepancia y claramente comunicar la esencia de la marca en el contenido. Otra es, digamos, crear como ese proceso de onboarding entre la marca y el proveedor del contenido. Entonces, que sean, digamos, muchas oportunidades de encuentros entre los cuales la marca pueda, digamos, comunicarle muy claramente al proveedor cuáles son sus objetivos de marketing de contenidos, o sea, qué quiere lograr, qué busca lograr, cómo quiere lograrlo, qué tipo de contenido quiere crear, cómo es su audiencia. Entonces, digamos, en resumen, es muy importante como que ese entendimiento sea muy claro entre las dos partes, entre la marca y entre la persona o proveedor que vaya a crear ese contenido para la marca. Y un último comentario y muy importante y que es muy valioso y funciona muy bien al momento de crear contenidos es llevar siempre un registro como de aprendizajes de la marca, ¿sí? Entonces, claramente, pues digamos, se van a empezar a crear muchos contenidos, entonces desde el contenido 1, digamos, cuando uno recibe el feedback o la retroalimentación de la marca con respecto a lo que uno puso, digamos, en un contenido, entonces uno empieza a aprender qué tipo de palabras le gusta usar a la marca, qué tipo de palabras prefieren usar, cómo quiere decirlo, cómo quiere abordar, cómo quiere direccionar, digamos, cada contenido. Y si uno va creando como un registro de aprendizajes, digamos, de lo que la marca o como la marca quiere comunicar, pues es mucho más sencillo y va a ser más sencillo el proceso, digamos, de aprendizaje y se va a comunicar cada vez mejor la esencia de la marca y lo que quiere comunicar la marca en los contenidos. Vale, perfecto. Ahora, en cuanto, bueno, para las empresas siempre es muy importante conocer cuál es el retorno de la inversión. Ahora, en cuanto al marketing de contenidos, ¿cómo se puede saber eso? Listo. Pues digamos, muchas veces medir el retorno a la inversión puntualmente de la estrategia de marketing de contenidos es difícil. ¿Por qué? Primero, porque bueno, hay muchas empresas que, digamos, les hace falta como esa disciplina, esas herramientas, conocer muy a fondo qué tipo de herramientas necesitan para evaluar el desempeño de esa estrategia y esa disciplina también de estar controlando y midiendo de manera muy juiciosa los indicadores que te reflejan el desempeño de esa estrategia, ¿sí? Pues digamos, eso es una parte de la respuesta, pero la otra aún más importante es que el retorno a la inversión de una estrategia de marketing de contenidos, digamos, no tiene un periodo fijo, ¿sí? Entonces, digamos, esta estrategia no es una estrategia de corto plazo, es más que todo una estrategia de mediano o largo plazo. Entonces, digamos, el contenido que tu empresa está haciendo el día de hoy puede seguir dando frutos o siendo muy útil en 3, 4, 5 años, ¿sí? Puede que un contenido muy exitoso que tú hagas hoy pueda seguir dándote aún más tráfico en 5 años que lo que te generó hoy, por ejemplo.
Entonces, claramente, como es un contenido, es una estrategia que te da frutos a lo largo del tiempo, digamos, no tiene un plazo máximo que tú puedas evaluar el retorno a la inversión como tal, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay otro punto es, digamos, precisamente esto es una de las ventajas que tiene el marketing de contenidos versus otro tipo de estrategias de marketing como la publicidad paga, que no es como que tú hagas la inversión y para una campaña se acabó la campaña y ya si quieres seguir teniendo resultados, pues tienes que hacer otra inversión para que puedas seguir trayendo los resultados que te trajo la publicidad en la primera campaña, sino que el marketing de contenidos tú haces una inversión y le puedes seguir sacando el jugo, digamos, al contenido que hagas. Digamos, un contenido que haces hoy, un artículo, por ejemplo, le puedes, digamos, lo puedes adaptar a diferentes formatos a futuro, lo puedes distribuir en diferentes canales a futuro y le puedes seguir sacando como ese retorno a la inversión. Entonces, por eso no es como que haya una respuesta puntual a cuál es el retorno a la inversión de una estrategia de marketing de contenidos, sino que se tienen que contemplar, digamos, todos estos factores, ¿sí? Antes de, digamos, de decir puntualmente el ROI de la estrategia es esta, ¿sí? Entonces, por eso no se puede decir puntualmente, sino que es una estrategia a largo plazo, que el ROI puede seguir viniendo a largo plazo. Ok, ahora, a pesar de ser una estrategia a mediano y largo plazo, quizás las empresas quieren saber cómo pueden optimizar, digamos, ese trabajo para que funcione a corto plazo. Digamos que no vean, que vean un poco esa efectividad que tiene el marketing de contenido. ¿Cómo se puede garantizar eso? Bueno, digamos, unas herramientas que se pueden tener muy en cuenta para, digamos, tratar de sacar en el menor tiempo posible ese provecho que dan los contenidos es, pues primero, ser muy juiciosos con la creación de contenido y ser muy juiciosos con la publicación de contenido, ¿sí? Porque pues digamos, entre más tú seas constante con esa publicación, pues más rápido puedes empezar a generar como esa bola de nieve, ese posicionamiento en la mente de la audiencia y pues más rápido puedes empezar a ver resultados. Otra forma es también tener en cuenta que dependiendo claramente de la etapa en donde se encuentra el usuario en todo el Customer Journey, pues uno puede empezar a crear contenidos más abajo del funnel, ¿no? Más bottom of the funnel, que digamos impulsen o incentiven o lleven de forma más rápida o le ayuden a ese usuario que está como en la última etapa del funnel a dar ese último paso o esa última conversión hacia la venta y hacia la compra, ¿sí? Entonces, digamos, esas son dos cosas que se podrían contemplar para intentar, digamos, tener resultados, digamos, a corto plazo. Sigue siendo una estrategia de mediano plazo porque, o de mediano largo porque, digamos, se está construyendo, ¿no? Se está construyendo el posicionamiento de la marca en la mente de las personas. Entonces, no es como que de aquí a mañana, no sé, tú te posiciones en la mente de tu audiencia, ¿sí? Es una estrategia que se trabaja, pero digamos, para términos de más corto plazo, diría yo, estas son dos cosas que se pueden tener en cuenta, una publicación más constante, una creación de contenido más constante y tener en cuenta que se pueden crear cada vez más contenidos de bottom of the funnel que respondan más de forma más directa, digamos, a la solución que quiere encontrar ese usuario para hacer la conversión ya a la compra. Ok, en cuanto a la medición, dicen que bueno, si no se mide las estrategias que haces, no puedes saber si te están funcionando o no. Ahora con el marketing de contenido, existen algunos indicadores eh, especiales o específicos que te servirían, que sirven para medir la estrategia, para medir la efectividad de la estrategia. Sí, digamos, hay unos indicadores, bueno, sí, que ayudan a ir evaluando un poco cómo va el desempeño, digamos, de esos contenidos e incluso pueden ayudar a entender un poquito más cómo va el engagement de esos contenidos, qué tanto tráfico están trayendo, etcétera. Digamos, unos de esos indicadores pues son las visitas únicas que pues digamos que lleguen al contenido, entonces se evalúa un poco qué tanto tráfico está trayendo digamos, esos contenidos al sitio web y claramente entre tú más tráfico traigas a tu sitio web, pues más oportunidades de compra se generan, ¿no? En el sitio web. Pero acá es muy importante entender también que no solamente se trata de traer un montón de tráfico, ¿sí? Sino en lo posible traer el tráfico que se necesita al sitio web. De ahí la importancia de crear contenido muy contextual, muy adaptado a la audiencia, que era, digamos, la primera pregunta que me hacías. Y lo otro también es
tener muy en cuenta, digamos, otras estrategias como la distribución nativa, a través de la cual, digamos, tú puedes como segmentar muy bien a la audiencia a la que te quieres dirigir y, digamos, a través de la distribución nativa, esos contenidos pueden estar en medios o en espacios digitales donde la audiencia que tú quieres llegar puede estar y que puede traer a esa audiencia a tu sitio web. Entonces termina siendo un tráfico un poquito más segmentado digamos, al tráfico que tú verdaderamente quieres traer a tu sitio web. Entonces, uno de esos indicadores sería pues las visitas únicas. Otro indicador importante es el tiempo promedio en página, que digamos de alguna u otra manera refleja un poco el engagement que está teniendo la audiencia con el contenido. Muchos clientes preguntan a veces, bueno, ¿cuál es un buen tiempo? ¿Sí? 30 segundos, 50 segundos, 2 minutos. Depende mucho también de la extensión del contenido como tal, ¿sí? Digamos, un artículo o un contenido de 1000 palabras, por ejemplo, suele tener digamos, un tiempo de lectura de aproximadamente 3 minutos y medio, 4 minutos, ¿sí? Entonces, si uno logra ver que el usuario está leyendo un poco más de la mitad del contenido, pues quiere decir que es un buen tiempo de lectura. Entonces, ese tiempo de promedio de lectura ayuda a entender un poquito mejor qué engagement están teniendo los usuarios. Y acá es muy importante también tener en cuenta el tema de cómo se está visualizando ese contenido en los diferentes dispositivos, porque digamos, si por ejemplo tu contenido no está adaptado a móvil, por decirlo así, llega el usuario, llega a móvil y ve unos bloques de párrafos gigantes, digamos, para leer ese contenido, pues claramente, más allá del engagement del contenido, simplemente que el usuario se cansa visualmente y mentalmente de leer ese contenido y sale, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta cómo está viéndose visualmente ese contenido en los diferentes dispositivos para, digamos, identificar muy bien y, digamos, de forma creíble el engagement que está teniendo el contenido. Ese sería un segundo indicador que yo diría. Otro indicador es el de leads calificados, que de pronto ya, digamos, si uno empieza a generar contenido como ebooks, como white papers, como reportes, que son contenidos un poquito más robustos, a través de los cuales, digamos, se pide una información en contraprestación, por decirlo así. Es decir, se publica el ebook, se publica el white paper o el reporte o el contenido robusto y normalmente se pone un formulario para que la persona, para poder descargarlo, leerlo, deje su correo o deje cualquier otro dato que le interese, digamos, a la empresa que está creando el contenido. Entonces, digamos, esos leads que se reciban, si son leads calificados, pues digamos, también es un indicador que efectivamente, pues digamos, el contenido está logrando como el objetivo, ¿no? Otro, digamos, indicador es el tema de la autoridad de dominio, que ya, digamos, va muy de la mano del tema de la estrategia SEO. Y aquí, digamos, es muy importante entender precisamente que entre más uno ofrezca un contenido de valor, ¿sí? Para la audiencia, y si uno está entregando un contenido que de verdad está dando información útil a la audiencia, pues digamos, Google de cierta manera sabe identificar que tu página es un experto en el tema, es una autoridad en el tema y te premia por eso. Entonces, pues claramente te ayuda a posicionarte mejor en las SERPs y pues digamos tener mejores resultados. Entonces, autoridad de dominio es otro punto importante. Y de pronto si tú también estás compartiendo tu contenido de valor agregado en redes, ¿sí? O estás sacando, digamos, también micropiezas de contenido de valor agregado de esas piezas madre y lo publicas en tus redes, pues claramente otros indicadores de desempeño, pues son todos los indicadores de interacción que podemos sacar de redes sociales. Entonces yo diría que esos son algunos de los indicadores que se pueden contemplar como para evaluar el desempeño del marketing de contenidos. Perfecto. Vale, esas son las preguntas, entonces las 5 preguntas principales